Muy buenas noches, ¿cómo está usted? En este inicio de marzo, 2 de marzo apenas, estamos empezando con José Antonio Aguilar Bodegas. Gracias, José, por aceptar Al contrario. abrir esto que está. Estamos en que a veces lo hacemos, en que a veces no, pero ya, hoy tuve una llamada clave. Ajá. Aparte de la que te dije, ¿Sí? tuve otra llamada clave. Ah, hombre, qué bueno. Entonces, parece que va a respirar. La noche es joven y todavía va a haber noche es joven para rato. Enhorabuena. Fíjate que se preocuparon dos personas. Me da mucho gusto por ti, por tu auditorio, que tienes un auditorio. Sobre todo el auditorio, tan mira. Fiel, tan siempre yo creo esto, comprometido mira. Vaya, con un sentir social, ¿no? Sí, y fíjate que es, como tú dices, es un auditorio fiel, inteligente, participativo y formado a lo largo de unos 10 años. Bueno, yo creo que mucho más, porque es Bueno, toda una vida tuya. No, toda la vida en los medios, ¿no? Tu Pero paso por el radio, la televisión, sí, todo, hoy con estas con nuevas las plataformas, ¿no? Sí, y este auditorio vale mucho la pena cuidarlo, darle lo que pide entrevistas de calidad, o sea, pide personajes de calidad, no el chacoteo. El auditorio de La Noche es Joven es un auditorio que reflexiona. Exacto. Que tiene capacidad de cuestionar. Y muy respetuoso. Por supuesto. Muy respetuoso. Digo, yo soy de quien pienso que hasta un exabrupto bienvenido en un ánimo, pero me refiero que siempre muy respetuosos, no solo en las formas, sino muy respetuosos del compromiso, del mensaje como tal ante ellos mismos. Claro, mira, está, por ejemplo, Roberto Ramos Maza. Saludos afectuosos a ambos. Roberto Ramos Maza, un personaje. Roberto, por favor, qué gusto saber que estamos en contacto y además qué honor que nos distingas tú con tu atención. Guille Vera, Mariana García. Guille. Está también, y Roberto Ramos lo andábamos localizando para que nos diera una clase magistral allá. Supe que me comentaste. Te comenté ahí en la Universidad Mayor. Ceci Zacarías lo anda buscando. Así que Roberto, Ceci Zacarías te anda buscando. Haz de cuenta que es la CIA. No, se fue a la CIA, ya lo hubiera encontrado. Ya lo hubiera encontrado. Se encontraron al Mencho. Segreste Hazla. Saludos a todos ustedes. Tenemos muchísimo movimiento. Guille Vera nos dice saludos. Gracias, Guille. Nos dice, te digo que tenemos muchísima actividad novedosa desde Maduro hasta la fecha. Los maduros siguen cayendo y entonces no quise. Rodrigo San Cristóbal está aquí también. Miriam Camacho, Miriam Camacho. Buenas noches, mis queridos amigos. Pero está tan saturada la pantalla, están saturadas las plataformas, de que el Mencho, de que el otro. Yo quisiera proponerte que hiciéramos un segundo que lo pidieron, una segunda conversación acerca de Tapachula. Hombre, yo encantado. Lo pidieron, Bueno. Dos personas. Sí, ok, yo encantado, pero no sé si todo tu auditorio. Fíjate que yo creo que sí, porque también hay una desconexión de Tuxtla hacia Soconusco. A veces hay un desconocimiento, ¿no? Sí, yo creo que Chiapas sigue siendo, a pesar de la época actual, a pesar de las distancias acortadas, siento que Chiapas sigue siendo una diáspora en sus regiones, el norte, la selva, los altos, el centro, la costa, la Frailesca, la Sierra Madre de Chiapas. Tal vez las gentes estén comunicadas, pero las regiones como tal seguimos siendo un territorio muy desvinculado y muy desarticulado de nuestra unidad estatal. Es decir, en la costa,
Palenque, Pichucalco, Otra cosa. es otra cosa, ¿no? Los altos, no Los se diga. altos, entonces, no sé, creo yo que es un fenómeno muy propio también por nuestra orografía o por nuestra geografía, pero Y por la multiplicidad de y la etnias, multiplicidad cultural cultural. y sobre todo Todos aportan algo distinto. todos, pero además creo que los chapanecos, algo que tenemos, que compartimos en común es, somos muy posesivos de las cosas. Se apropian de su tierra, Nos sobre todo. apropiamos de nuestra tierra. Entonces, eh, Tapachula es mi Tapachula, Sí, claro. el Huixleco es mi Huixla, Mi Tuzla. mi Tonalá, mi Tuxtla, mi Arriaga, mi Pichiquiapan, mi Palenque. Entonces, y creo yo que también es un poco porque lógicamente la integración territorial de Chiapas, bueno, fue muy lenta. O sea, la primera comunicación, bueno, pues fue el ferrocarril, pero por tierra no estabas comunicada la costa de Chiapas con el centro de Chiapas, luego la Panamericana. Déjame saludar a más que están cayendo muchos. Chicharito Aguilar dice, Hombre, salud para los Chicharito. dos. Les envío un abrazo con respeto y cariño. Ya hay taberna en mi pueblo de Chicomucelio. Hombre, Salud. mira, Chicharito. Ya que tienes la taberna, lo que solo falta es el manguito verde. Porque el con manguito complemento verde. ideal es la taberna con manguito verde, ¿no? Araceli Chapital, ¿cómo estás, Araceli? Federico Esponda. Está Rodrigo San Cristóbal. Rodrigo. Está Querido Pedro Capri. Pedro. Roberto Agenor. Buenas noches, saludos con cariño al licenciado José Antonio Aguilar Bodegas desde Pijijiapan. Hablando exactamente de Pijijiapan. Miriam Camacha, nos encanta escuchar las opiniones de José por su gran conocimiento, no solo en política, en cualquier materia, en cualquier acontecimiento. Gracias, Miriam. Dice Miriam Camacho. Espero no defraudar. Entonces, hablar de Chiapas es hablar de... Bueno, yo tengo un dicho, el que dice, yo conozco a Chiapas como la palma de mi mano, es que nunca se ha visto la palma de su mano, no la conoce. Decía don Joaquín Burelo, un personaje extraordinario, ¿no? Arriaguense. Decía don Joaquín Burelo, cuando tú le preguntabas, o cuando te iba a hablar de Chiapas, él siempre decía, ¿de qué Chiapas hablas? ¿De cuál Chiapas? ¿De cuál Chiapas hablas, no? Claro. Y es cierto, Chiapas es uno, pero... Es muchos. Pero son muchos, ¿no? Sí, y yo creo que le llevaré taberna un día de estos y mango verde. La taberna, aunque sea en bolis, para que llegue bien. Por supuesto. Un boli de taberna. Sobre todo para que aguante, porque generalmente te lo tienen en 5 litros y bueno. Sí, claro. Necesitas un festín para que se consuma y tampoco es de una gran... Mucha gente no sabe qué es taberna. Bueno, explícalo, por favor. La taberna, aquí tenemos una palma, que en la costa le llaman palma manaca. Es una palma que es muy característica porque no es la típica palma frondosa de mar que tiene el fleco. Es poco decorativa. En parte tiene en el cogollo una parte espinosa que es muy problemática, pero el corazón de esa palma es de donde nacieron las Isabeles. Exacto. Del corazón de una palma nacieron las Isabeles. ¿No? Y entonces tiran la palma, le abren el corazón y empieza la savia a brotar. Sí, a brotar. Esa es la taberna. Pero se deja... La puedes consumir en el momento. Además, la dejan estar... Pero se alcoholiza también, ¿no? Se fermenta. Se fermenta. Se fermenta y tiene, desde el primer momento, va subiendo su graduación alcohólica, obviamente, conforme va pasando el tiempo en ella, pero desde el primer momento es una bebida muy fresca. Claro. Es una bebida que además, cuando la consumes directamente del tronco, y una cosa muy curiosa, porque la costumbre además es estar encuclillado, con un popote, no un popote de papel, sino es un popote de carrizo. De carrizo, claro. De carrizo. Menos de plástico. No, alteras todo el asunto. Y entonces estás absorbiéndolo
Y cuando te quieres parar, tu cabeza está perfectamente bien, a diferencia de lo que te pasa si te tomas Sí, una te sientes medio cerveza, mareadón o ¿no? algo. Tu cabeza está perfectamente bien, pero psicomotormente no respondes. No te puedes parar y luego quieres hablar, pero tu cabeza está perfectamente bien. Entonces Una digo, borrachera claro, consciente. claro, hablo de Es un exceso, cuando ¿no? hablo de un exceso, no Es una borrachera es consciente, una ¿no? borrachera Qué raro, consciente. ¿verdad? Y bueno, pues lamentablemente se ha ido perdiendo mucho la palma manaca. ¿Por qué? Pues lógicamente por el fuego. eh, Muchas veces las han tirado porque era el refugio de animales, los cazadores mismos. Sí se ha ido perdiendo mucho ya la Dice palma. aquí Chicharito, excelente explicación, licenciado Aguilar Bodegas, conocedor de todo Chiapas. Miriam Camacho, me gusta la taberna, dice Miriam Camacho. No, ese Está es también Miguel Corso, bien, bien. había visto a alguien aquí, Jorge Alberto Márquez Castillo, Jorgito. Gil Gómez Morales, Amelia Corso Rojas, Amelia, mi querida prima y también, comadre. así, sí, Freddy Vázquez, también. Freddy. Freddy Vázquez, todo el mundo está reuniéndose aquí y vamos a platicar entonces, pero qué nos aporta? eh, es una pregunta tonta, hecha a propósito, ¿qué nos aporta Soconusco al país? Bueno, Soconusco ha tenido una objetiva aportación históricamente a Chiapas muy importante. Eh, Primeramente fue el canal de comunicación del centro de México, hablamos de Mesoamérica, La cámara, del centro de México, los aztecas, en su paso a Centroamérica. claro, Eh, Otra aportación importante del Soconusco fue eh, la cultura de Izapa, que fue una conjunción de la cultura olmeca, la madre de las la madre culturas. de las culturas, hacia el tránsito a la cultura maya. Eso hablando, lógicamente, de nuestros orígenes prehispánicos. Después, el Soconusco, pues genera eh, un verdadero mestizaje. Creo que el mestizaje central en Chiapas, sin olvidar la influencia de la zona norte, sin olvidar el origen de la Malinche en Copainala. Copainalá, pero creo que el mestizaje de este México ya mestizo con este otro mundo global se da en Chiapas, en el Soconusco. Erizapa, Bueno, ya hablándote de épocas posteriores. contemporáneas y posteriores, este, eh, la, la migración europea productiva, hablando ya principios, a fines de 1800 y principios de 1900, o sea, siglo XIX y siglo XX, se da en el Soconusco, hablándote de Chiapas. Evidentemente, Veracruz es otro centro de un gran mestizaje, no solo prehispánico, hablo ya de una posterior a la colonia, hablo de un mestizaje, eh, pues, mexica, español, eh, tlaxcalteca, totonaca, maya, etcétera. Hablo ya de la conformación de México como una nación que empieza a tener un mestizaje contemporáneo. Creo que se dio en el norte de la República, en el Golfo de México, en Veracruz, y en el Pacífico se dio principalmente en la zona del Soconusco. Eh, Evidentemente hubo un mestizaje muy importante de chinos hacia el norte de la República, sobre todo por el Sí, tema cómo del no. ferrocarril, eh, y por el tema de no sé si sea muy correcto el tema, pero así es como yo lo he leído, de la expulsión que se da de los chinos de California a raíz de la fiebre de oro, y una vez que se termina el ferrocarril de California, de todo el oeste norteamericano, y entonces se da una migración de esa naturaleza. Pero aquí en el sur, el Soconusco fue. Bueno,
Después, en las épocas posvirreinales, el Soconusco eh, proclama su libertad de una manera, Su independencia, su ¿no? independencia, perdón, su independencia es correcto, perdón por el término mal empleado, proclama su independencia en términos paralelos pero diferentes a la proclamación de Chiapas. Entonces, Soconusco permanece muchos años sin definición, casi 30 años, sin definición de cuál era su verdadera ubicación, hasta que viene la determinación de límites y que es cuando Soconusco se integra realmente a Chiapas. Muy bien. Guatemala siente y ha sentido siempre La derechos, pérdida, ¿no? Pero la pérdida sí, sobre todo. pero la realidad es que nosotros no éramos territorialmente parte, éramos administrativamente parte de la Capitanía de Nueva de Guatemala, pero no éramos Guatemala, Eran chiapanecos. éramos chapanecos, pertenecientes, Guatemaltecos nunca, ni guatemaltecos, mexicanos no, eran. no éramos mexicanos ni éramos guatemaltecos, éramos parte, en todo caso, de Eran Centroamérica, chiapanecos, ¿no? como puertorriqueños, por ejemplo. Como puertorriqueños o como cubanos, Ajá. ¿no? Entonces, yo creo que la aportación que el Soconusco ante ya el México contemporáneo tiene fue esta fusión de culturas y el inicio de cultivos muy importantes, icónicos, el cacao, que el cacao tiene su origen prehispánico, el café. Fue donde se empezó a sembrar plátano, el lule, es decir, cultivos que se trajeron a, Los que fueran prendían. no, sí, pero se vinieron a desarrollar como cultivos no, vaya, no cultivos endémicos, sino nuevos cultivos con una Importados. visión y con un enfoque industrial. Industrial en el sentido de la agricultura como una industria, no el traspatio, No, 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 no. ¿no? Sino con toda la formalidad del caso. Incluso el puerto que hoy Chiapas, Puerto Madero inicialmente, que se construye en los 70 en el gobierno federal del presidente Luis Echeverría y el local del doctor Velasco Suárez, tiene como fundamento la exportación de las cosechas de café y de plátano. Y el plátano incluso se impulsa en esos años al nivel de lo que llegó a tener previo a los 50, o sea, entre los 30 y los 50. Entonces, el Soconusco sí definitivamente tiene una importancia debido a su situación plana. En Chiapas no hay muchos lugares planos. O sea, yo recuerdo que una vez hace muchos años, hablo de 1980, cuando yo me vine y me incorporé aquí precisamente al gobierno del Estado en ese tiempo que presidía don Juan Sabines, y me tocó integrar el plan de desarrollo del Estado, eh, continuación de un plan que se había hecho en el gobierno de don Salomón González Blanco, que se llamó Plan Chiapas, que siguió como una continuación de él. Y me acuerdo que un día hablando de temas de altura, altitudes, Planicie. orografía, planicie, etcétera, recurso hidrológico, había un ingeniero no chapaneco, él era de Coahuila, ingeniero Mendoza, seguramente ya no está entre nosotros, pero era un ingeniero agrónomo de extraordinaria formación, vino trabajando en el FIRA, luego estuvo en el banco, y me acuerdo que como habíamos gentes de distintas profesiones y niveles de conocimiento de Chiapas, etcétera, y agarró una hoja blanca, la arrugó, la puso y dijo, a ver, señores, lo que hay que planificar es cómo ser productivo porque esta es Chiapas, ¿no? Una chincuya, ¿no? Sí. Entonces, la única superficie plana, regada por la naturaleza, fortalecida por el ferrocarril, instrumento fundamental para transportar mercancías y productos terminados y gente, bueno, fue el Soconusco. Entonces, el Soconusco tuvo una aportación muy importante también en el desarrollo económico de Chiapas. Por supuesto, hoy, cuando vienen los presupuestos públicos,
cuando más que la producción de cada estado, la recaudación central y la redistribución en base a la población toma otros tintes distintos en su conformación como gasto público. Bueno, el Soconusco fue perdiendo ese predominio y creciendo las zonas centrales del estado. Tuxtla principalmente como la capital, lógicamente, el asiento de los poderes, ¿no? Eh, los Altos, bueno, como la concentración de todo el mundo comercial para los pueblos indígenas, etcétera, ¿no? Entonces, independientemente de que el Soconusco era la referencia, una de las principales referencias que habían en la corona, que tanto que Miguel Cervantes de Saavedra, cuando tiene la lesión precisamente en la guerra, en la batalla de Lepanto, y viene un reconocimiento de la corona hacia él, porque después de la batalla de Lepanto, él estuvo preso. Sí, claro. Entonces, cuando finalmente viene su rehabilitación en todos los sentidos y le ofrecen una recompensa, él dice, hágame gobernador del Soconusco. Eso es verídico. Está no es una anécdota. No se le hizo. No, digo, pero no es una anécdota, consta en documentos históricos, ¿no? A ver, aquí está más gente. Russell López Gutiérrez. Mi querido Ruselito. Dina Macías Nandayapa, también está José Gustavo López Suárez, Tadeo Cundapí Cigarroa. Tadeo, qué Margorio gusto. Ramos. Saludos a tu mamá. Presente, llegué tarde a otra clase más. Saludos, maestros. Está Tadeo Cundapí, luego está también Nora Elizabeth, la doctora Nora Elizabeth Pérez Aragón, Francisco Genovés, José Gilberto García Espinosa, pues todos ellos están sumando. Pero el caso es que finalmente Tapachula es una ciudad cuando alcanza cierto esplendor, porque yo conocí casas señoriales en Tapachula. Bueno, Tapachula creo yo que tiene bueno, digo, no quiero caer en todo tiempo pasado fue mejor, porque no comparto además creo que no hay mayor esplendor que el que hoy tenemos. Claro. ¿No? En todos los sentidos de la vida. Pero, digamos Mario Vega, mira Mario Vega. Mario. Y Pablo Daniel Bravo, también José Ricardo Domínguez González. Ricardo. Todo el mundo está así. Creo que digamos, el despegue, más que digamos perdón, quiero retomar tu palabra, pero ahorita se me fue, dijiste el esplendor. El esplendor. Yo creo que más bien el despegue que aspiró a ese esplendor, pues se dio a partir de 1903-4. El ferrocarril. A principios de siglo. A principios de siglo, que coincide precisamente con la vía del ferrocarril, el trazo de Oaxaca al entronque centroamericano. El centroamericano, así se llamaba, incluso el ferrocarril. Y lógicamente Tapachula es la estación más importante de todo el recorrido, después de Oaxaca y después de Ixtepec, Salina Cruz, etcétera, ¿no? Tehuantepec, que tuvo también un auge tremendo. Un auge tremendo. Y lo que sí que es un asentamiento relativamente de los nuevos, hablando prehispánicamente, porque los dos asentamientos mayores en el tiempo eran Huehuetán y Tuxtla Chico. Y hay una cierta razón de ello. Eran localizaciones físicamente mejores que las de Tapachula. Mejor ubicadas. Mejor ubicadas y mejor defendidas ante los embates de la naturaleza. Tapachula vivía inundado. Claro, y vive inundado. Y vive inundado, ¿no? Pero está al descubierto, Tapachula, le llega todo. Sí, pero quiero decirte, entonces, las zonas altas pues eran preferidas a las zonas bajas. Claro. Por la inundación, por la malaria, por muchas cosas, ¿no? Pero el ferrocarril hace que las principales estaciones y los principales movimientos se den
en el ferrocarril y no en puntos lejanos al Era el ferrocarril. equivalente a un aeropuerto de ahora. El ferrocarril era exactamente, era la vía toda. Toda la vía de comunicación. Además de que ya tenía Tapachula en esos tiempos en Puerto, bueno, no era Puerto Madero, se llamaba San Benito, lo que hoy es Puerto Madero y Puerto Chiapas, ya había la comunicación marítima. Los barcos llegaban después de la reventazón y tendían un teleférico, le decían garruchas, pues es un teleférico, y entonces del barco a la playa instalaban las lanchas, las hacían tender Sí, y tanto bajaban lo que había en el barco, como personas, subían cosas, como subían cosas, mercancías. mercancías, gentes, etcétera. Y bueno, seguramente no habían barcos todos los días, pero sí habían 4 o 5 barcos en el lapso de un mes, que era Muchísimo. muchísimo. Por lo que le cabe un barco. Por lo que había un barco, ¿no? Pues le cabe todo. Entonces, Tapachula ya empezaba a tener esa importancia Intercambio comercial. que lógicamente con el ferrocarril, y bueno, sí, viene el auge en Tapachula en 1900, después de los 20, 30, que además viene el reparto agrario con Lázaro Cárdenas, en el 34, 36, y que empieza lógicamente al venir la dotación agraria, empiezan a llegar también créditos para el desarrollo de una nueva agricultura ejidal o rural, y pues Tapachula lógicamente se expande el café, se expande el plátano, se expande la ganadería, eh, vayas, empieza el intercambio comercial con Centroamérica, con Guatemala, pero Guatemala como el recipendario de todo lo que era Centroamérica, y a la vez Tapachula recibiendo México, istmo de Tehuantepec, ambos océanos con Tapachula, y es cuando vienen estas casas que tú mencionas, por mencionarte una que se construyó en 1936, el Hotel Internacional, que, que está a 2 cuadras de la estación, ¿no? Que fue un hotel en esos años de lujo, extraordinario, ¿no? Y bueno, la misma estación de ferrocarril, una estación en sus momentos y en sus tiempos, pues una estación no tal vez de primer mundo, pero sí de una De alta categoría, alta pues. categoría en lo que era la infraestructura en México, ¿no? En fin, sí tuvo eso los 30 hasta 80, duró este auge y empieza a cambiar cuando el convenio de coordinación fiscal que se genera en el gobierno del presidente José López Portillo, a partir de su tercer año de gobierno, se crea el convenio de coordinación fiscal. Y este convenio de coordinación fiscal hace que la uh, tributación y la valoración de la producción no fuera por las cabeceras, sino fuera por la composición real y auténtica territorial. Es decir, no era Tapachula el centro de producción, era el café de dónde llegaba. Pues el café llegaba de Unión Juárez, de Cacahuatán, de Tuxtla Chico, ¿no? Había en Tapachula, pero la superficie de café, nunca Tapachula ha tenido una superficie predominante en la superficie de café. El café se empezó a sembrar en la parte de Motocintla, en la parte de Cacahuatán, en la parte de Pero fue Tuxtla una Chico, calidad una extraordinaria. calidad extraordinaria. Entonces, el convenio de coordinación fiscal de 1983 establece una nueva forma de valorar y la distribución de la tributación y la distribución de las aportaciones federales y estatales. Y ahí es donde se detiene el crecimiento de Tapachula y empieza a surgir un crecimiento aledaño en los municipios que antes parecía que eran municipios dependientes de Tapachula, cuando en realidad Tenían autonomía económica. pero eran más bien generadores de tributo que quedaba registrado como que era de Tapachula. Lógicamente, este convenio de coordinación fiscal generó
un concepto muy profundo de justicia redistributiva. Pero es donde viene, para lugares como Tapachula, como Huixla, como ¿qué otro municipio de la costa, por mencionártelo? Motocintla mismo, empiezan a detenerse y empiezan a crecer los presupuestos para Cacahuatán, para Unión Juárez, para Tuxtla Chico, y entonces empiezas a ver que per cápita empieza a crecer más la infraestructura en los municipios pequeños que en estos municipios grandes, ¿no? No se da en Tuxtla este fenómeno porque, lógicamente, al tener Tuxtla el asiento de los los poderes, pues bueno, genera un empleo y una revolvencia, un mercado de dinero extraordinario, porque si no, igual hubiera pasado. No, porque tampoco tiene las características la tierra. Sí. Vas en avión y te asomas cuando vas a bajar en Tapachula y tú dices, bueno, aquí todo está sembrado. Sí, ¿dónde voy a aterrizar? ¿Dónde voy a aterrizar? ¿Dónde voy a aterrizar, no? ¿Dónde van a bajar el avión? ¿Sí? Exactamente, ¿no? Pero bueno, No es lo igual, mismo que acá. igual Tuxtla era quien recibía, pues bueno, el valor de la producción de la frailesca, ¿no? Sí, muy cerca. ¿No? O de Venustiano Carranza, Sí, una zona de claro. una producción extraordinaria. Entonces, eh, eh, creo yo que eso es lo que marca a tu pregunta. Bueno, ese esplendor que hubo en el pasado y que hoy aparentemente no lo ves ya en Tapachula, ¿no? Porque más bien ves a Tapachula como una ciudad que se ha empobrecido o que se ha avejentado y que no se ha renovado, que es relativo porque bueno, Tapachula sigue siendo y es una ciudad que tiene, pues, vaya, todos los... Mira, hubo un tiempo que yo iba a Tapachula, bueno, cuando estabas tú de presidente, que Sí. tenía que ir a algunas cosas de publicidad y de Enrique San Cristóbal de la Rosa. Y que, querido primo. Yo veía que era una ciudad que no descansaba. ¿Que no qué? Que no descansaba. Sí. La noche había bullicio, en la mañana estaban a las 5 de la mañana ya enterándose por los periódicos. Era el lugar donde más se leía el periódico. Creo que es donde más se lee. ¿Todavía? Sí. Sigues viendo, a pesar de lo que las redes han influido. Estos asuntos, ¿no? Pero sigue siendo, creo, donde los periódicos tienen mayor tiraje. Un tiraje todavía físico. ¿Sí? Sí, completamente. Y lo que tú dices, salías de tu casa a las 5 de la mañana y lo más común era ver en todas las calles gente sentado en la puerta de su casa leyendo el periódico. ¿Y los cafés? Y bueno, los cafés. Bueno, el chismerío tremendo, ¿no? Y sí, efectivamente, en Tapachula a las 10 de la noche, hablándote de los años 70, 80, 90, 10 de la noche estabas todavía en plena actividad la ciudad. Sí, cuando bulliciosa. Otros a las 8, 7 de la noche. San Cristóbal, ¿te imaginas de esos años? Exactamente. No, allá estaba en plena actividad la ciudad. La ciudad y la alegría de la feria. Bueno, yo veía mucha alegría y sobre todo impactaba cuando uno entraba por carretera, que se te venía el verdor encima, ¿no? Totalmente. Todo eso, impactaba mucho. Mira, yo de niño recuerdo las idas de Tapachula al mar. Yo nunca recuerdo que dijéramos, voy a San Benito, voy a Puerto Mayor. Decíamos, voy al mar. Y entonces cruzabas la vía del ferrocarril y en la vía del ferrocarril ya empezaba la carretera al mar. Y en primer lugar había una valla de palmas africanas que se sembraron en los años 40 por un subsecretario de Agricultura después, el ingeniero Patiño, que previamente de haber sido subsecretario de Agricultura fue jefe de campo en el Rosario Izapa, y entonces sembró hasta donde pudo la palma africana, visualizando ya en esos años que éramos una región propicia para el desarrollo del cultivo, que lo que te da es el aceite vegetal, ¿no? A partir de ahí, todo lo demás eran ceibas.
y solo veías, ibas tú como que fueras en un túnel de vegetación, pues una carretera lógicamente angosta, debe ser una carretera de 4 o 5 metros de ancho, con una rasante muy pequeña, no creo que haya sido mayor a 1 metro, 1 metro y medio. Generalmente veías anegadas las partes, las cunetas de la carretera, y de pronto cuando llegabas a lo que hoy es donde está la Universidad Politécnica de Tapachula, a partir de ahí empezabas a vislumbrar una iluminación al fondo de ese túnel que era ya el litoral del mar. Digo, y te estoy hablando cuando yo Eso resulta tenía, hasta poético, caray. te estoy hablando cuando, digo, no soy un joven, lógicamente, pero te estoy hablando cuando yo tenía 7, 8 años. O sea, te estoy hablando de, esto te estoy 57, hablando de 58. 1960, 57, 60. O sea, todavía en 60 tenías, ahora, ¿qué tiró esa vegetación? El cultivo del algodón, Ah, ¿no? Que un también error. fue parte fundamental del crecimiento económico de Tapachula y del Soconusco. Vamos a un anuncio, José, y quiero decirles que estoy aquí, bueno, esta es la gasolinera La Fuente. Ya la pusiste, no te arrepientas. La gasolinera La Fuente es el lugar donde usted puede cargar su tanque con toda confianza y los litros son completos en La Fuente. Acabo de cargar yo mi auto ahí y siempre hago la operación, la regla de 3, y los litros son completos, siempre los litros son completos. Gasolinera La Fuente, está en La Fuente el punto referencial geográfico más conocido de Chiapas. Gasolinera La Fuente. Sí, y te decía que estamos aquí en el restaurante Tox, qué buen ambiente, ¿no? Un Sí, ambiente muy, bueno, a estas horas de la noche, aunque la noche es joven, pues se ve agradable, cálido, ¿no? además tiene una gran ventaja, ¿no? El Mira cómo nos, estacionamiento. mira cómo nos da en Perfecta, ¿no? mira, perfecto, una buena imagen. Me gusta mucho hacer aquí el programa. Es el Tox de la Plaza Las Américas. Tox de la Plaza Las Américas, donde hay unas delicias que pues corre usted el peligro de engordar. Simplemente. Sí. Simplemente, no le puedo decir otra cosa. Y ya a estas alturas del nuevo año es peligroso porque quien a estas alturas no empieza a pagar los costos de la Navidad ya no lo va a pagar el resto del año, ¿no? Ya no va a pasar. Ricardo Mendoza, buenas noches. Loli Molina, buenas noches. Pero sí, el concepto que hay de Tapachula a veces es erróneo. Pues los mismos tapachultecos una vez se quejaron de que todo se lo llevan a todos, que Sigue existiendo sí, va en el ADN del sí, sigue tapachulteco. existiendo. Y el tema del Soconusco, bueno, el separatismo del Soconusco. Pero me pidieron que hablara. Yo me levanté, vamos a un café. Les dije, pues yo no sé cómo alguien se puede llevar ese volcán que estoy viendo, no, al fondo. ¿Quién se puede llevar todo el verdor que se nos viene encima? ¿Quién se puede llevar el mar? ¿Quién se lo puede llevar a otro lado? Ustedes tienen lo principal, tienen los recursos, el paisaje, y según el biólogo Froilán Esquinca, de la playa a Unión Juárez se pueden registrar todos los microclimas. Sí, sí, es correcto. Bueno, además Froilán. Lo dice Froilán. Lo A dice mí me lo Froilán. dijo Froilán. Claro. Que el calor de Tapachula, dice, y me lo dijo en Tapachula, me dijo, estás equivocado. También por eso estoy equivocado, claro. En el centro de Tuxtla Gutiérrez hace más calor que en el centro de Tapachula. En ciertas épocas. En ciertas épocas. No, Sí, digo, en general. En en ciertas general. épocas, sí. No lo creemos, pero dice, hay que En ciertas medirlo. épocas, sí. No, sí, claro, en ciertas épocas, sí. En marzo, abril, es más intenso el calor de Tuxtla que el de Tapachula. Bueno, el caso, y nos lo dice Digo, nuestro hablo amigo. medido, O no, sea, no sensación de no, un... no, no. Y nos lo dice nuestro amigo Sí, Froilán, Froilán, ¿no? que sabe de eso bastante. Entonces les digo, si tienen todo esto, todos los microclimas, es que mucha gente no se imagina
Pero es que En el otras latitudes que sentimiento, vas manejando es y que vas en el asiento del conductor, del copiloto, y van pasando el café en cereza. sí, Así claro. sí, claro, muy natural para ti, pero no Sí, es sí, sí, natural. pero exactamente lo que te quiero decir es, para quien no nació en él, pues es como cuando uno va a la nieve, quien no ha ido a la nieve, Pues sí, o quien va al mar, quien no ha ido al mar. claro. Yo le digo, o quien ve la luz eléctrica, la luz Sí, sí, artificial claro. y no la conocía, ¿no? Un día te platicaba que me tocó vivir eso en Padencul, o sea, Sí, 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 cuando sí. conectamos la luz en Padencul, había gentes ancianas, obviamente, A ti te que tocó poner, electrificar sí, Pavencul, ¿no? electrificar Padencul. Entonces, y hay una foto preciosa de una señora, su apariencia tenía toda la vida encima, Todos los años del y mundo. está viendo que nunca había visto un foco prendido. Ella nunca había bajado de ahí. Conocía la luz de la tea, Sí, claro, ¿no? la lumbrita. De la lumbre, ¿no? Pues ella nunca había visto una luz artificial. Compartimos esa foto con el ingeniero Armando Reynoso, grandioso funcionario público y mejor ser humano todavía, que gracias a él y su apoyo fue que logramos llevar eso cuando fui presidente municipal de Tapachula. Entonces, evidentemente, quien no ha vivido en eso, el impacto de ese verdor, de ese furor, de esa feracidad, es impresionante. En, Claro. en Tapachula, que te digo, es que hablamos Tapachula Déjame como, ver qué nos dicen. perdón, Comidas, postres, dice saludos a dos buenos amigos. Un abrazo, Andrés Estepanenko. ay Andrés, Comidas, postres. Chiapas es pluriétnico y pluricultural. totalmente. Mario Vega Román dice, bella remembranza de Tapachula, de su gran crecimiento económico que tuvo Chiapas. Recuerdos del Country Club. El Country Club, Mario, Sí. que todavía Este, existe. dice Stepanenko, con unas cuantas hectáreas de Chiapas hay más biodiversidad que todo en Canadá junto. Eso es fácilmente que sí. Sí. Juan Manuel Sardain Borboya, ¿cómo estás, Juan Manuel? Qué Juan milagro. Manuel, Francisco Gonzalo Iturralde Martínez, también. hombre, María de la Luz Figueroa Ruiz, saludos, estimado José, qué, interesante. qué, Esto es lo que te digo que me es, pidieron que dijeras. ¿Qué es? ¿Qué es Tapachula? Ese Tapachula que nos asombra, esa región que nos dice que hay mucha esperanza. quiero compartirles algo. Decimos Tapachula, pero en realidad, insisto, Esto es una región. es de una región. Cuando uno va de Cacahuatlán a Tuzlachico en la noche y Tuzlachico a Tapachula, en noches de luna llena, la feracidad de la vegetación de Cacahuatlán y Tuzlachico y la que antes en esa zona había en Tapachula, hoy ya se volvió urbano, es tan fuerte que absorbe la luz de la luna. Es decir, estás en luna llena, Y se ve de día. no, y estás en la En la oscuridad. oscuridad total, sí. Estás en la oscuridad. En Sí, sí, una claro. noche de luna llena, no porque esté nublado, aclaro, ¿eh? No. Tienes Sí, la luna resplandeciente, pero el el verdor reflejo, absorbe la no hay luz. reflejo de la luz, hay una absorción de la luz por parte de la vegetación. Es algo impresionante. Obviamente, Tuxtla Chico, Metapa, Frontera Hidalgo, Suchiate, el mismo Cacahuatán, bueno, han perdido ya mucha vegetación porque va creciendo y creciendo la mancha urbana. Y junto con la mancha urbana, pues va la luz, el alumbrado público, etcétera. Pero aún en estos años, todavía ves ese fenómeno. O la bajada a Talismán, la Sí, sí, frontera cómo no. de México-Guatemala, en esta zona, digamos, mediana, ¿no? Porque la zona baja es Suchiate, ¿no? O Ciudad Hidalgo, ¿no? Entonces, es algo, y tienes mucha razón. Los que ahí nacimos, los que hemos Tú vivido lo ves ahí, normal. no lo vemos normal, Oye, pero ¿no? vaya normalidad eso de que vas oye, ¿esto qué es? Pues café. ¿Cómo café? Uno Déjame, conoce el frasco. déjame compartirles una anécdota de un traslado de Cacahuatán, bueno, de Tapachula, Cacahuatán y Unión Juárez.
en la que iban dos personajes que la vida me hizo el favor de poder convivir con ellos, don Jaime Sabines y el licenciado Eduardo Pesqueira. Siendo el licenciado Pesqueira ¿Cómo no? secretario de Agricultura, Secretario de Agricultura, como yo lo conocí. hubo una Un gira tipazo. exitosísima de él en Chiapas, que concluyó en Tapachula, en Rosario Izapa, y se quiso quedar a tener un diálogo, una plática íntima, privada de amigos con don Jaime, a quien quiso mucho, con don Jaime Sabines. Entonces me dicen dónde, yo digo, pues lo único que puedo ofrecerles, mi mamá tiene una casita en Unión Juárez, una casita pequeña, modesta, pero muy Digna. acogedora. Entonces dije, pues, ¿en qué lugar pueden estar más alejados de cualquier Privado, ¿no? privadamente que ahí? Pues se lo pedí a mi mamá dejó todo arreglado, la comida, el café, tragos, etc. Don Jaime, Eliseo Pesqueira, Julio Derbez del Pino, Ah, ¿te acuerdas? un ser Y humano paz, de y luz, paz. ¿no? Que la vida muy pronto, Se lo muy llevó. pronto se lo llevó. Luis Ensarroyo, que era el secretario particular del Liceo Pesqueira, y dos personas, de uno me acuerdo muy bien, Héctor Gordoa, que estaba en prensa de la Secretaría, pero que había sido uno de los eh, reporteros más importantes del Canal 2, Sí, 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 trabajaba con Jacobo. con Jacobo, y el otro no me acuerdo, era de su apellido, Raúl, que era el ayudante personal del Liceo Pesqueira. Entonces, pues yo agarré y renté una camionetita, conseguí una camionetita de esas, no había van en ese tiempo todavía, pero una camionetita, digamos, de 6, 7 gentes. Una Rambler. No, era como, me acuerdo que la conseguí con un amigo de Guatemala, porque en Guatemala ya era el transporte público así. Entonces, cuando voy manejando, me dice el licenciado Pesquera, hey, quiero manejar. Licenciado, pues sí, claro. O sea, además la palanca de velocidades, ¿no? Era un carrito japonés. Bueno, y empieza el trayecto de Cacahuatán a Unión Juárez. Primeramente, lo que fue la finca de San Jerónimo, que hoy es elegido 11 de abril, luego Guatimó, y empieza a venirse una plantación de hule y las plantaciones de café robusta, que son árboles de 2 metros de alto, y la sombra vieja del café, que son, bueno, y agarra pues y dice, y se fueron, y estuvimos a punto de desbarrancarnos, Sí, ¿no? claro. Y dice, es que estos árboles, le digo, por eso quería yo manejar, para que usted lo fuera Disfrutando. disfrutando, ¿no? Bueno, efectivamente, una gente que había viajado tanto, A que, todos. No, y bueno, aparte, estaba en agricultura, o sea, bueno, eso no lo no había lo había visto, visto. ¿no? Claro. Quien no ha visto Chiapas, no ha visto nada. Así de fácil. Marisol Chiu, Francisco Gonzalo Iturralde, Lucas Sol linda, Gordillo, Mariana Torres, Marianita, mi linda María sobrina. Eugenia Lugo Román, Jat Aguilar, saludos, dice. Lucas Gracias. Gordillo dice, saludos al gran Aguilar Bodegas. Aquí en la sierra se le recuerda con mucho afecto. Más yo a ustedes siempre. Rodrigo San Cristóbal, en pocas palabras, Tapachula es trabajo, tradición, diversidad y riqueza natural en el corazón del sur de México. Como Totalmente de Tapachula acuerdo no hay con Rodrigo. dos. Sí, claro. Entonces, María de la Luz Figueroa Ruiz, saludos, estimado José, interesante. Bueno, eh, todo esto nos lleva a pedir que conozcamos, ¿no? El Estado bien. Se nos Sí, acabó el tiempo, son las 10 de la sí, noche, ¿eh? porque además todo esto que Ya se fue platicamos una hora, de te estoy Tapachula, diciendo. sí, lo podríamos platicar de Palenque, Claro. hablando como regiones, Ujú. Comitán, San Cristóbal, la zona indígena, Pichucalco. Pichucalco es un No, yo cuando microcosmos. me tocó un aguacero en la noche en Pichucalco, entonces nos metimos a la casa, una casa que ve, y adentro estaba a 40 grados Sí, y afuera estaba y lloviendo. estaba lloviendo, ¿no? Bueno, Pichucalco, no sé si conserven, porque no tengo la actualización de estas estadísticas, en los 80, Pichucalco tiene una
precipitación pluvial anual de 9,000 milímetros cúbicos, es decir, 9 9 metros. metros. 9 metros. Pichucalco, la ciudad, en sus zonas altas, ¿no? No, se cae el cielo. Sí, impresionante, ¿no? Bueno, en fin, ya no digamos también Villaflores, Villacorso, No, Jaltenango. todo. Chiapas Chiapas es... todo. Chiapas es todo y por eso elegí yo vivir aquí. No me hallo en otro lado. A veces me corren que porque no soy chiapaneco, que sé qué tal, pero no me voy, no les hago caso. Esa parte, esa pertenencia, que te ¿no? acaba de comentar, Enrique, a pesar de que ya estamos más allá del tiempo, es algo que, lo que te decía, esa posesión del chapaneco, ¿no? Hay un celo. No les hago caso. No, pero digo, es una característica que tenemos. O sea, oye, es que a ver, tú no eres chapaneco. Chapaneco soy yo. Sí, me explico. Se vale que lo disfrutes y todo, pero no. No critiquen ni No, nada. y no es tuyo, ¿eh? Es nuestro. Dice Marisol Chío, siempre lamentaremos no haber defendido en su momento nuestro voto, como estaríamos, no estaríamos tan, Marisol linda. bueno. José Ricardo Domínguez González. Mi querido Claro, Ricardo. pues sí. Y aunque digan que no soy chapaneco, pues no importa, porque no me quiero ir. Oye, Aparte no vine a depredar, fíjate. claro, No me enriquecí. sí, tú No veniste corté un árbol. No tengo ni casa propia. No tengo. No, y formaste tu Y familia por de mi aquí. familia bien y todo aquí. Pero yo no depredé ni me enriquecí. Sí, De eso no me pueden, nadie me puede has acusar tenido de una eso. vida académica Una vida académica muy rica, y en los medios también muy rica, pero no vine como muchos sí vienen a enriquecerse y a ver qué se llevan, y se lo llevan todo y aquí lo quieren venir. Fíjate que uno de los factores, hace muchos años, una gente que yo quise mucho, que no era tapachulteco, pero que fue un tapachulteco con un gran amor a Tapachula, José Antonio Toriello, él era de San Cristóbal, de las Casas, pero llegó muy joven, colaborando, muy buen El señor profesionista. Fernández, que era de Torreón, ahí en Tapachula. Toño Fernández y todos sus hermanos, Sí, Javier, ¿es de Torreón? toda Como la yo. familia Fernández. Toño acaba de fallecer hace poco, pero el hermano que llevó a Toño falleció en un accidente aéreo. Era piloto, Era piloto. cayó en Tapachula. No me acuerdo ahorita el nombre de él, muy buena persona. Llegaron todos trabajando con ay, ¿cómo se llama? Establecieron una despepitadora que hasta la fecha Claro. sigue funcionando. Bueno, ya no como despepitadora de algodón, ya no hay algodón, pero sí sigue siendo un centro de agrícola y de agroindustria. Eh, perdón, el tema iba a este regionalismo y él me decía, Pepe Toriello, hablando de por qué Tapachula no tenía, con este auge económico que había tenido, más perdurabilidad en su infraestructura, y me decía, un problema es que el clima, estos climas costeros, le hacen creer a la gente que solo estarán de paso. Llegaron y ya nunca más se van. Y aquí mueren. Claro. Pero siempre su vida aparentemente es transitoria, ¿no? Además, la migración europea, pues que pretendía volver a su tierra. Es decir, lo que hacía era ahorrar primero para sufragar Pero una no se mejor vida a iban. su familia y luego poder regresar. En fin, es... Mi abuelo fue maestro de arquitectura del arquitecto Toriello. Dice Andrés Estepanenko. Ah, Andrés, no lo sabía. Bueno, Sonia Elizabeth. tu papá y él, obviamente, el papá de Andrés y Pepe Toriello eran contemporáneos, y Claro. ambos con la misma profesión. Mira, Jorge López Arévalo, Hombre, Jorge, gran economista, gran muy reconocido, economista, gran académico, maestro y gran persona, 100%, ¿no? Sonia Elizabeth Hernández Molán nos dice, saludos, licenciado desde Villaflores. Sí, Sonia. Así es, dice Andrés Estepanenko. Bueno, se nos acabó el tiempo, las 10 de la noche en Perdón, punto. me dijiste que tocáramos, creo que tal vez no fue como tú me lo pediste, tocar No, el pues estuvo muy tema, bien. pero creo que fue más importante hablar de el Tapachula
el Tapachula Esencial. esencial. El gobierno, a mí me reditúa muchísima satisfacción hablar de él, pero Bueno, ya, en otra ocasión será. Gracias a todo mundo, gracias a todos ustedes, en primer lugar, que estuvieron con nosotros. Aquí estuvo. Gracias a José Antonio Aguilar Bodegas, un personaje de la política de Chiapas, de la costa, de todo Chiapas, porque conoce todo Chiapas. Y gracias también a Sharon Ortiz, productora de este espacio, que se ha visto un poco amenazado por la falta de presupuesto, pero parece que ya nos van a hacer caso. Soy Enrique García Cuellar. Muy buenas noches, muchas gracias. Estamos aquí precisamente en el restaurante Tox, no se olvide, a desayunar, a comer, a la hora que quiera usted venga aquí al restaurante Tox en Plaza Las Américas, en Tuxtla Gutiérrez. Muy buenas noches.